La reforma tributaria ha sido el tema de las últimas semanas y para profundizar en lo enviado por el Ejecutivo al Congreso y hablar de impuestos en Chile, estamos en el estudio con el economista Alejandro Maureira. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué le parece a usted ¿Es para usted una reforma? Esta es la primera pregunta que a uno le viene, pero ha sido la discusión del fin de semana. ¿Es para usted una reforma tributaria o es un perfeccionamiento o un ajuste tributario? ¿Qué es para usted? No, para mí yo creo que, lo que se ha presentado es un plan de financiamiento a las reformas de la educación. Yo creo que ese sería el mejor nombre ponerle. Y también para no ser peyorativo, hablando de reformita, reajuste, no, es un plan de financiamiento, digamos, pero no para algo reforma especial. para usted. No, definitivamente no es reforma. ¿Por qué no? ¿Qué le falta para hacer una reforma? Yo creo que durante mucho tiempo, cuando veníamos a ver que teníamos muchas necesidades sociales, eventualmente nosotros muchos trabajamos en temas de reforma tributaria donde en realidad presentamos como toda una nueva estructura. Entonces la verdad lo que hay acá es ajustes de manera tal, ¿no es cierto?, de financiar algo específico y no invadir lo más posible, digamos, a la economía. O sea, en otras palabras, se está cuidando el crecimiento de la inflación y al mismo tiempo se está buscando la mejor forma de financiar, digamos, todas las reformas que se están llevando a cabo. Pero ese es el objetivo, ¿no? Sí, pero una reforma tributaria propiamente tal debiera incluir, digamos, otros elementos, como por ejemplo, hoy día tenemos situaciones con respecto a la distribución de ingresos. También, digamos, el tributo que pagan las empresas no es el mismo. Tenemos, digamos, casos, ¿no es cierto?, de mucha ilusión con respecto al tema tributario. Entonces, la verdad que yo creo que muchos trabajamos en esos puntos de manera tal de abarcar muchas necesidades sociales y al mismo tiempo perfeccionar el sistema actual, que la verdad que vale la pena perfeccionarlo. Respecto al punto que usted decía de las empresas, ¿cree usted que subir del 17 al 20% a las empresas el impuesto de primera categoría, en el fondo, es una buena idea? ¿Se debió haber subido más del 20%? ¿Cree usted que efectivamente esto las empresas lo van a pagar? ¿Hay maneras de eludirlo? ¿Qué piensa? A ver, de que se haya subido el 20%, la verdad que no fue ninguna sorpresa. El empresario que se sienta, digamos, sorprendido con esto, la verdad que, no sé, debe revisar su proceso de toma de decisiones, porque la verdad que ya sabemos que hay una historia que cuando se han subido los impuestos, digamos, de transitorio no tenían nada. Entonces, la verdad que hace tiempo que, por ejemplo, en mi caso, proyectábamos ya un impuesto a la renta de las empresas de un 20%. Ahora, lo que sí queda claro es que mientras no exista, digamos, o mientras se permita la figura del multirut, la verdad que da lo mismo si lo subimos un 20, un 25, son las pymes las que terminan pagando, digamos... Porque usted dice que las grandes empresas se fraccionan, exacto, ¿no es cierto? Y finalmente terminan adquiriendo los beneficios de las pymes. Definitivamente, o sea, si hoy día me dicen a mí, ¿saben que las pymes van a pagar menos impuestos que las grandes, etcétera, etcétera? Ok, ningún problema. Yo hoy día puedo agarrar una empresa grande y le empiezo a seccionar cada una de las divisiones, esto, y al final termino juntando, ¿no es cierto?, un montón de pymes. Entonces, la verdad, y aprovechando obviamente los beneficios que se están entregando para ello. ¿Qué cree usted entonces que habría que haber hecho junto con aumentar este impuesto? ¿Haber terminado con el multirut, por ejemplo? Sí, de hecho, una de las propuestas que teníamos nosotros a través del Instituto Ciudadano era básicamente esa, eliminar el multirut, pero en realidad le llamábamos que lo que no queremos es que se traspase lo que es la utilidad de las empresas desde una industria a otra, porque eso genera distorsiones entre industrias y, digamos, merma también la competitividad, lo que hace también, digamos, de alguna forma explica la concentración que hay hoy en día. Entonces, cuando tú dices, no, ¿sabes qué, señor? Usted pertenece a esta industria, no se puede llevar las utilidades a otra industria, pague los impuestos de esa industria, eventualmente la cancha queda pareja para todos los participantes. Claro. ¿Qué le parece a usted otros aspectos, como por ejemplo la reducción del impuesto de timbre y estampillas, también el impuesto a las personas, en algunos tramos también se va a reducir? ¿Qué ve usted con estas otras también reformas? Hay muchos elementos que la verdad que son buenos, pero marginales, como por ejemplo el de timbre y estampilla. El de timbre y estampilla no es, digamos, como para saltar, ¿no es cierto?, de alegría, pero definitivamente cuando uno vaya a pedir un crédito o algo por el estilo, la verdad que sí va a sentir, digamos, un pequeño gozo con respecto a eso. Así que eso, la verdad que bastante bien. Con respecto a lo demás, la verdad que también quedo con esa sensación de que todo se hizo de manera tal de no afectar el crecimiento económico y al mismo tiempo no generar inflación. Entonces, por ende, generaron medidas que son bastante mesuradas. O sea, no son esas medidas radicales que estábamos buscando todos, que eliminación de esto, que las empresas paguen esto, etcétera, etcétera, sino que medidas que son bastante austeras, que cuidan, ¿no es cierto?, el equilibrio macroeconómico. Claro, pero eso fue un poco también el argumento que usó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, porque tomando en cuenta lo que está pasando en Europa, dijo, no hay que matar, sus palabras textuales fueron, la gallina a los huevos de oro, ¿no es cierto?, que es el crecimiento y la inversión. ¿Cree usted que ese planteamiento está bien pensado? Sí y no.
A ver, sí, básicamente porque estamos a puertas de lo que va a ser una recesión mundial, ¿no es cierto?, con respecto a lo que viene en Europa. Ojo que China también, digamos, está presentando problemas y eso nos va a terminar golpeando, lo cual puede llevar, ¿no es cierto?, a que nuestras proyecciones de crecimiento eventualmente ahora empiecen a bajar. O sea, si bien a principio de año se había partido con un escenario, después se subió, es muy probable que ahora se vaya a bajar. Entonces, bajo ese sentido, cuidar el equilibrio macroeconómico en este momento es muy importante. Ahora, definitivamente, por ejemplo, cuando trabajamos nosotros en el tema de reforma tributaria, lo hicimos de manera tal que nuestro país deje de ser un explotador de recursos naturales como tal y se vaya hacia el valor agregado. O sea, por ejemplo, hemos trabajado en temas como, por ejemplo, que el litio venga, ¿no es cierto?, adosado con valor agregado en su extracción y producción. O sea, no vender el litio, sino vender las baterías de una vez o lo que sea. Exacto, cosas por el estilo. O sea, en otras palabras, ¿por qué? Hasta ahora la estructura de crecimiento del país nos ha servido bastante bien, pero creo que no es, no nos sirve para el Chile del mañana o el Chile que estamos viviendo allá hoy día o los nuevos desafíos que se están presentando a nivel mundial. ¿Y eso usted plantea que debiera haber estado incorporado en esta reforma tributaria? A ver, en esta reforma... Porque ahí usted está hablando de dos cosas. Estamos hablando, uno, de recaudación y usted está hablando de proyección económica de alguna manera. La verdad que hay tres posturas con respecto a una reforma económica. Hay quienes decían que solamente con crecimiento económico bastaba. Y la verdad que sí, por cada 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto, tú recaudas 100% más de recaudación. Pero cuando tú analizas la estructura de impuestos y te das cuenta que el 48% del recaudo es el IVA, tú dices, no, esto es muy injusto, así que por ende hay que redistribuir. Ahí está, ¿no es cierto?, que decían que no, hay que hacer una redistribución de todo eso. Y por otro lado, estábamos nosotros que decíamos, ¿saben qué? Aprovechemos esta oportunidad realmente para cambiar la estructura. Dentro de ello, ¿por qué esta estructura macro? Por ejemplo, hoy en día el Banco Central no está controlando el 100% de la inflación, de hecho solamente controla un 60% de ella, y hay que incorporar Hacienda para que pueda hacer, ¿no es cierto?, mitigar el resto. Como por ejemplo lo que se está haciendo con respecto al CIPCO. Ahí vemos cómo Hacienda está tomando un rol de control de precios en nuestra economía que hoy día solamente le compete al Banco Central. Perfecto. O sea, ¿usted cree que se debería haber aprovechado este momento para también hacer otros impuestos flexibles tal como el CIPCO? Sí, yo creo que ¿Cuál otro? A ver, junto con el CIPCO, yo creo que dos elementos que son bastante técnicos, pero fáciles de explicar. Uno tiene que ver con respecto al tema, ¿no es cierto?, de incorporar Hacienda en el control de la inflación, como por ejemplo cuando sea con respecto al clima. O sea, cuando usted habla de Hacienda, finalmente es incorporar al Estado en sus transferencias, digamos, para que no gaste tanto, digamos, cuando hay mucha inflación. Cuando hay presiones inflacionarias. No, de hecho, eso el Estado ya lo hace. Ya. Lo diferente es cuando, por ejemplo, hoy día la inflación que tenemos proviene del petróleo. Entonces, la verdad que por mucho que el Banco Central suba la tasa política monetaria, no va a hacer que el petróleo a nivel internacional baje. De hecho, tiene un efecto contraproducente porque va a hacer que el dólar suba y esto, digamos, se agrave. Por supuesto. Pero el que puede bajar los precios, por ejemplo, hoy día es Hacienda. ¿Cómo? Interviniendo con el bono, ¿no es cierto?, con el CIPCO. Eventualmente, ahí sí Hacienda, digamos, tiene algo que ver con respecto a los precios internacionales. Entonces, eso es uno de los temas. Lo otro, por ejemplo, lo que tiene que ver con el mismo, la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, nosotros proponíamos, por ejemplo, que se trataran temas que son de país importantes, como la educación, salud, pensiones, en términos o trianuales, de manera tal, ¿no es cierto?, que el Senado tenga tiempo de elaborar propuestas, digamos, macro, consensuadas por todos los sectores. Y que no dependan de los factores coyunturales. Exacto. Y generar, lo que son políticas de Estado, o sea, en temas que son realmente sensibles para los población. ¿Y cree usted que eso hubiese sido aprobado por el Congreso? Yo creo que ahí viene digamos, todo esto y el desencanto que tuvimos mucho. O sea, cuando se presenta esta reforma, quedamos todos como plop, porque la verdad que me tocó leer muchas, incluso, digamos, de la oposición, la misma de la CONFECH, etcétera, y la verdad que yo creo que todos esperábamos algo como lo que estoy contando. Y nos presentan un plan de financiamiento a la educación y yo creo que ahí viene tanta molestia. Ahora, definitivamente, eso hubiese significado muchas peleas y mucha discusión en el Congreso y aquí hay que recordar que estamos en un año eleccionario. ¿Cree usted, por lo tanto, como hace una semana o 2 semanas atrás, había un artículo bien interesante en la revista Time que decía que finalmente era la democracia la que iba a terminar matando, entre comillas, al euro o votando al euro, porque los países no se iban a poder seguir incorporando esta moneda única? ¿Cree usted, por lo tanto, que la democracia, es decir, años de elecciones, es finalmente lo que está haciendo que no se puedan hacer políticas de Estado? Sí, definitivamente yo creo que, acá cuando tú tratas de hacer, digamos, algo bastante crítico, eventualmente te puedes estar jugando tu elección política en un momento dado, así que en ese sentido sí estaría de acuerdo. Muy bien, ¿cree usted que en el Congreso entonces se va a poder mejorar este
proyecto para financiar la educación que lo llama usted? Sí, la verdad que espero, porque la verdad que me tocó ver muchas buenas ideas, tanto de oposición, tanto, digamos, de otros organismos, etcétera, etcétera, que hicieron llegar sus ideas, así que yo creo que quedó mucho dando vuelta. Entonces, el Congreso hoy día es el espacio donde eventualmente esto se podría perfeccionar de manera tal, ¿no es cierto?, de que quede mucho más equitativo para los desafíos que hay para el país. Pero ¿no cree usted que, y con esto termino, pero no cree usted que se corre el riesgo de terminar con lo que partíamos al principio, que es con poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos y el tema finalmente del crecimiento y de la inversión? Acá la parte buena es que yo creo que lo que se ha enviado es fácil de, digamos, de debatir, o sea que es fácil de que el Congreso lo debata y eventualmente también, digamos, lo apruebe o lo desapruebe explicando el porqué. Los nuevos ajustes eventualmente también van a ir orientados a lo que el Ejecutivo está presentando, así que en realidad lo que estamos viendo es que se podría presentar una muy buena oportunidad para un perfeccionamiento de lo que el Ejecutivo acaba de presentar. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por haber venido a Santiago desde la quinta región a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Con esta entrevista entonces terminamos este primer día de Semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos en Chile.